Hay un número que debería detenerte en seco: 2760 grados centígrados. Esa es la temperatura que alcanzará la envoltura de plasma que se formará alrededor de la cápsula Orion cuando golpee la atmósfera de la Tierra mañana a 40.000 kilómetros por hora. La superficie del Sol funciona a unos 5.500 grados centígrados. Esto significa que la tripulación del Artemis II está a punto de experimentar una temperatura que es más de la mitad de la temperatura de la superficie solar, envuelta alrededor de su cápsula, mientras 4 seres humanos esperan dentro. Y esa no es ni siquiera la parte más técnicamente compleja. Lo que esta sinopsis quiere hacer es algo que la cobertura habitual de las misiones espaciales rara vez hace: explicar con honestidad la ingeniería del regreso. No para generar alarma, sino porque la complejidad real de lo que está ocurriendo mañana es más interesante que la descripción simplificada, y porque entender esa complejidad es lo que permite apreciar genuinamente lo que la misión está demostrando. El sobrevuelo lunar fue el evento fotogénico. Las imágenes históricas, los récords de distancia, el eclipse solar de 54 minutos, los 6 destellos de meteoroide. Todo eso ocurrió y fue real, y fue extraordinario. Pero estructuralmente, a nivel de arquitectura de misión, el Artemis II existe para responder una sola pregunta fundamental: ¿podemos certificar una cápsula Orion tripulada para el bucle completo? Lanzamiento, tránsito, sobrevuelo y, lo más crítico, regreso. Todo lo que ocurrió hasta este momento fue la preparación. Lo que viene a continuación es la prueba real. Hay 3 cuestiones técnicas entrelazadas en la reentrada de mañana que merecen ser entendidas con precisión. La primera es la física de la reentrada de salto y por qué es fundamentalmente diferente de cómo regresaban las cápsulas Apolo. La segunda es la anomalía del escudo térmico APCOAT que encontraron los ingenieros después del vuelo de prueba Artemis I y qué significa esa anomalía para mañana. La tercera es el entorno de radiación que la tripulación ha estado atravesando durante los últimos días y un fenómeno específico llamado carga dieléctrica que afecta a los sistemas de aviónica de maneras silenciosas y acumulativas. Empecemos por la física. A 40.000 kilómetros por hora, el aire frente a la cápsula no puede apartarse lo suficientemente rápido. Se comprime, y el aire comprimido se calienta, no un poco. En el pico del calentamiento de reentrada, la envoltura de plasma que se forma alrededor de la cápsula alcanza esa temperatura de 2760 grados centígrados. El plasma es eléctricamente conductivo. Bloquea las señales de radio. El control de misión queda en silencio. La tripulación queda en silencio. Durante esos minutos, si algo va mal, no hay nada que ningún ser humano en tierra pueda hacer. No se pueden enviar comandos. No llegan datos de telemetría. La nave es completamente autónoma, navegando el momento más peligroso de la misión, mientras 4 personas esperan dentro confiando en la ingeniería. Eso ya era cierto en las misiones Apolo. Lo que distingue al Artemis II es el tipo específico de reentrada que utiliza. Las cápsulas Apolo usaban reentrada balística. Apuntas la cápsula, golpeas la atmósfera en un ángulo determinado y la física te desacelera en esencialmente una zambullida en línea recta. Era brutal. Las tripulaciones experimentaron hasta 8 veces la fuerza de la gravedad durante la deceleración. Pero era relativamente predecible en su complejidad. Un evento de calentamiento en una configuración de trayectoria bien caracterizada, con un perfil de estrés térmico,
que los modelos habían capturado extensamente a lo largo de múltiples misiones. La cápsula Orion hace algo diferente. Realiza lo que los ingenieros aeroespaciales llaman reentrada de salto. La cápsula se acerca a la Tierra en un ángulo muy poco profundo, roza la atmósfera superior y usa la sustentación aerodinámica generada por esa interacción para rebotar brevemente fuera de la atmósfera, como una piedra plana que rebota en la superficie del agua. Luego regresa para el descenso final con paracaídas. 2 interacciones atmosféricas en lugar de una. 2 eventos de calentamiento separados por una fase de vuelo fuera de la atmósfera. 2 picos de estrés térmico en cada material, cada sello y cada sensor del vehículo. Y entre esas 2 interacciones, el sistema de guía tiene que determinar la trayectoria óptima para la segunda entrada, basándose en lo que experimentó durante la primera. La NASA usa la reentrada de salto por razones de ingeniería perfectamente válidas. Reduce la carga máxima de GE sobre la tripulación comparada con la reentrada balística del Apolo. Permite mayor precisión en la zona de amerizaje para las operaciones de recuperación en el Océano Pacífico. Son ventajas reales y significativas para las misiones que volverán de la Luna con astronautas a bordo. La contrapartida es la complejidad. La cápsula tiene que gestionar activamente su propia trayectoria durante una fase en la que el entorno aerodinámico cambia más rápidamente de lo que ningún ser humano podría responder manualmente. Las computadoras de guía realizan correcciones múltiples por segundo durante la entrada de salto. La nave está prácticamente volando sola a través de uno de los entornos más extremos que jamás encontrará. Y el apagón de plasma durante el calentamiento máximo no es una inconveniencia de comunicaciones. Es el momento en que la cápsula es más autónoma, precisamente cuando el entorno es más extremo. La tripulación experimenta la parte más peligrosa del regreso en silencio de radio completo, completamente aislada de cualquier posible intervención externa. Si en este punto la imagen de la reentrada de salto, 2 eventos de calentamiento secuenciales con un sistema de guía autónomo en apagón de plasma durante el pico de temperatura, produce en ti esa mezcla específica de respeto ante la complejidad de lo que los ingenieros aeroespaciales están manejando y de curiosidad genuina sobre qué datos producirá esta misión. En la descripción tienes nuestro audio premium Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que la historia del regreso del Artemis II y la ingeniería que lo hace posible te acompañe mientras te quedas dormido. Para que la reentrada de salto esté contigo al descanso. Pero antes de cerrar los ojos, hay que entender lo que el Artemis I reveló sobre el escudo térmico. Antes del Artemis II estuvo el Artemis I, el vuelo de prueba no tripulado completo que se lanzó en noviembre de 2022. Desde la perspectiva pública, fue un triunfo. Imágenes hermosas del sobrevuelo lunar, amerizaje exitoso, validación del sistema. La NASA lo celebró con razón. Pero cuando los ingenieros recuperaron la cápsula y examinaron el escudo térmico de cerca, encontraron algo que no coincidía con sus predicciones previas al vuelo. El escudo térmico del Orion usa un material llamado ABCOAT, un sistema de protección térmica ablativo. Los sistemas ablativos no funcionan reflejando el calor. Funcionan absorbiéndolo y consumiéndose de manera controlada. El material exterior se carboniza y se erosiona en un proceso diseñado para liberar energía térmica hacia afuera, en lugar de transmitirla hacia la estructura interior de la cápsula. La pérdida de material no es un fallo del sistema,
sino su mecanismo de funcionamiento, y el Abcoat tiene herencia de diseño que se remonta al programa Apolo. Lo que encontraron los ingenieros en el Artemis 1 no fue lo que los modelos térmicos habían predicho. Encontraron carbonización irregular en la superficie del escudo. Encontraron zonas de pérdida de material más profunda de lo previsto, áreas donde el Abcoat se había erosionado más allá de lo que calculaban las simulaciones previas al vuelo. Y encontraron una asimetría en cómo respondieron diferentes secciones del escudo que los modelos computacionales no habían capturado. La NASA no encontró un fallo estructural. El escudo no se agrietó. La cápsula no estuvo cerca de una brecha catastrófica. La pérdida de material, aunque mayor de lo previsto en ciertas zonas, cayó dentro de los márgenes que la agencia clasificó como aceptables. La misión fue declarada exitosa y se autorizó el vuelo tripulado del Artemis II después de un análisis extenso. Pero hay una distinción que la filosofía de la ingeniería hace con gran cuidado y que el lenguaje de la comunicación pública a veces borra. Riesgo aceptable no es lo mismo que comportamiento completamente comprendido. Los modelos no predijeron lo que ocurrió en el Artemis 1. Los modelos fueron ajustados después del hecho para acomodar las observaciones. Pero un modelo que explica datos que ya ha visto es fundamentalmente diferente de un modelo que predice con precisión datos que todavía no ha visto. El primero demuestra que el modelo puede ser parametrizado para reproducir observaciones pasadas. El segundo demuestra que el modelo captura la física subyacente con suficiente fidelidad para producir predicciones confiables sobre condiciones nuevas. La divergencia entre predicción y resultado. En el Artemis, 1 es una señal, no necesariamente una señal de stop, sino una señal que dice: hay variables en el comportamiento de este sistema bajo condiciones de vuelo real que los modelos computacionales no están capturando completamente. Y el Artemis II añade dimensiones que el Artemis 1 no tenía. Es una misión más larga. La tripulación lleva días en tránsito. El vehículo ha estado operando con 4 personas dentro, con su firma térmica, con sus patrones de uso de los sistemas, en condiciones que por definición no se pueden replicar exactamente en el vuelo de prueba no tripulado. La cápsula que entrará en la atmósfera mañana no está en el mismo estado que la cápsula del Artemis 1 estaba cuando completó su reentrada. Ese hecho completamente esperado y completamente normal en la ingeniería de sistemas tripulados es también el hecho que hace que el Artemis II sea una prueba genuina y no una confirmación de lo que ya se sabe. La tercera cuestión técnica es la que recibe menos atención en la cobertura convencional de la misión y que desde una perspectiva de ingeniería de sistemas es posiblemente la más técnicamente interesante. El Sol no está en una fase de actividad mínima en este momento. El ciclo solar 25, el ciclo actual de actividad solar, ha resultado más activo de lo que los modelos de predicción estimaban. La frecuencia de erupciones y el número de manchas solares durante el máximo del ciclo han superado las estimaciones medias del panel de pronóstico del ciclo solar. Eso tiene consecuencias directas para las misiones tripuladas en el espacio interplanetario, porque el entorno de partículas energéticas más allá de la órbita terrestre baja, es más activo durante el máximo solar. Durante el tránsito del Artemis II, la tripulación ha estado en un entorno de flujo de electrones de alta energía sostenidamente elevado, con lecturas significativamente por encima de la línea base en el rango de electrones energéticos. Hay también actividad de tormenta geomagnética que indica
que el entorno interplanetario, a través del cual la nave ha estado moviéndose, ha sido activo energéticamente. El flujo de electrones en el espacio interplanetario no causa las mismas preocupaciones inmediatas de dosis de radiación que un evento de partículas solares energéticas de alta energía. No es la amenaza dramática e inmediatamente visible de una erupción solar de clase X. Su efecto es más silencioso y más acumulativo. Y en el contexto del Artemis II hay un mecanismo específico por el que ese flujo de electrones puede interactuar con los sistemas de aviónica de maneras que tienen consecuencias para la reentrada de salto. El fenómeno se llama carga dieléctrica. La palabra dieléctrico se refiere a un material eléctricamente aislante: plástico, caucho, ciertos materiales compuestos. Esos materiales no conducen la electricidad libremente. Cuando los electrones de alta energía del entorno espacial llegan a un vehículo, penetran las capas conductoras externas y se depositan en las capas aislantes debajo. Y como los aislantes no conducen, esos electrones permanecen donde aterrizan, se acumulan, construyen una carga estática bloqueada dentro de la estructura molecular del material, no en la superficie donde podría disiparse, sino dentro. Esa carga acumulada puede descargarse eventualmente de maneras impredecibles en su momento y su ubicación. Puede manifestarse como un pico de ruido eléctrico en un sensor que previamente leía correctamente, una anomalía de temporización en un sistema digital, un reloj que momentáneamente salta, un paquete de datos que llega corrompido, una entrada de guía que se registra ligeramente diferente de lo que debería, o puede no producir ningún efecto visible mientras influye sutilmente en la calidad de los datos que los sistemas de navegación están usando para tomar decisiones de control. Ninguno de esos efectos en aislamiento constituye una emergencia. Los sistemas de aviónica de la nave están diseñados con redundancia para capturar discrepancias de punto único. Los ingenieros de la NASA diseñan para el ruido y las anomalías. La redundancia existe precisamente para eso. Pero el contexto del Artemis II hace que la carga dieléctrica sea más que una preocupación académica, porque la maniobra que ocurrirá mañana tiene una sensibilidad específica a la precisión de los sensores de guía que no está presente de la misma manera en otras fases del vuelo. El ángulo al que la cápsula Orion entra en la atmósfera durante la reentrada de salto se calcula dentro de fracciones de grado. Una entrada demasiado empinada produce mayor fuerza de deceleración y mayor calentamiento máximo. Una entrada insuficientemente profunda y la cápsula puede no desacelerarse adecuadamente. El sistema de guía mantiene ese ángulo realizando correcciones continuas basadas en las entradas de los sensores de navegación. Esos sensores han estado en un entorno de flujo de electrones elevado durante los últimos días. La cadena técnica de preocupación se construye de la siguiente manera. El flujo de electrones sostenido lleva a la acumulación de carga dieléctrica en los materiales aislantes de la aviónica. La carga acumulada aumenta la probabilidad de eventos de descarga esporádica en esos materiales. Los eventos de descarga pueden introducir ruido en los sistemas de sensores. El ruido en los sensores, incluso en magnitudes pequeñas, puede afectar la precisión de las correcciones de guía durante la entrada de salto. Las correcciones de guía determinan directamente la trayectoria y la distribución de la carga de calor en todo el vehículo durante ambas interacciones atmosféricas. Y la distribución de la carga de calor interactúa directamente con el comportamiento del escudo AVKOAT.
el mismo material cuya respuesta al calentamiento ya mostró resultados que los modelos no habían predicho correctamente en el vuelo de prueba. Cada eslabón en esa cadena ha sido evaluado por los ingenieros de la misión. Ninguno representa individualmente una crisis no gestionada, pero están acoplados, y el sistema completo, con todos esos eslabones presentes simultáneamente, no ha sido probado en esta configuración específica antes de mañana. No podía serlo. El Artemis II es la prueba. Hay también la comparación con el Apolo, que se usa frecuentemente para dar contexto al Artemis II y que merece ser examinada con cuidado en lugar de tomada como tranquilizadora por defecto. El Apolo es la demostración histórica de que los seres humanos pueden viajar al sistema lunar y regresar vivos. Esa referencia es válida. Y al mismo tiempo, el perfil de riesgo del Apolo era diferente del Artemis II en varios aspectos que no son triviales. Las misiones Apolo eran más cortas. La más larga, el Apolo 17, duró 12 días en total. Menos tiempo en el espacio interplanetario significa menos exposición acumulada a la radiación, menos tiempo para que los efectos de degradación de materiales se acumulen, menos tiempo operativo total durante el cual los fenómenos de baja probabilidad tienen ventana para manifestarse. La reentrada del Apolo era balística, un único evento de calentamiento en una geometría de trayectoria bien caracterizada. El sistema de protección térmica tenía una sola tarea: sobrevivir ese evento con su perfil de estrés térmico relativamente predecible. La reentrada de salto del Orion tiene 2 eventos de calentamiento secuenciales, con una fase de vuelo libre entre ellos, durante la cual el sistema de guía toma decisiones que condicionan el segundo evento. Y la aviónica es donde la comparación con el Apolo produce la falsa confianza más significativa. La computadora de guía del Apolo 11 tenía del orden de 4 kilobytes de memoria de trabajo y una velocidad de procesamiento de 1 megahercio. Era una maravilla de su época, y su simplicidad era paradójicamente una forma de robustez. Un sistema que solo hace pocas cosas solo puede fallar de pocas maneras. Los modos de fallo posibles de la computadora Apolo eran contables y caracterizables en detalle. La aviónica moderna del Orion es órdenes de magnitud más capaz. También tiene órdenes de magnitud más modos de fallo posibles e interdependencias entre subsistemas. Las redes de sensores, los algoritmos de guía, los sistemas de gestión de la potencia, las interfaces de comunicación y los sistemas de monitoreo de vida a bordo están entrelazados en una arquitectura de software compleja, donde una entrada inesperada puede viajar a través del sistema de maneras que no son completamente predecibles, porque el espacio de estados posibles es demasiado grande para ser cartografiado exhaustivamente. Más sistemas capaces significa más complejidad. Más complejidad significa más interdependencias. Más interdependencias significa más lugares donde una pequeña perturbación puede amplificarse. Ese no es un argumento en contra del Orion comparado con el Apolo. Es la descripción honesta de lo que significa aumentar la capacidad de un sistema tecnológico complejo. Se obtiene mayor funcionalidad y se acepta mayor complejidad de fallo. Hay una propiedad de la reentrada de salto que conviene describir usando el lenguaje de la ingeniería de sistemas, porque captura su naturaleza con más precisión que la descripción narrativa habitual. La reentrada de salto es un sistema acoplado con retroalimentación entre fases. No es una secuencia de pasos independientes que se ejecutan en orden. Es un sistema en el que la salida de cada decisión en la primera fase
condiciona directamente las condiciones iniciales de la segunda fase. El sistema de guía establece el ángulo de entrada en la primera interacción atmosférica. Ese ángulo determina la profundidad de penetración en la atmósfera superior. La profundidad de penetración determina la presión dinámica, la fuerza física de la atmósfera empujando sobre la superficie de la cápsula. La presión dinámica determina la tasa de calentamiento. La tasa de calentamiento determina cómo responde el material AVJAT, cuánto se habla, con qué uniformidad se distribuye esa ablación, cómo cambia la geometría de la superficie a medida que el material se pierde. Y la geometría de la superficie no es una constante que el sistema de guía puede asumir fija durante la trayectoria. La forma de la cápsula afecta su perfil aerodinámico. Las fuerzas aerodinámicas determinan la dinámica de vuelo. La dinámica de vuelo retroalimenta en los datos que el sistema de guía usa para planear la segunda entrada atmosférica. Si la respuesta del AVJAT en el primer evento de calentamiento sigue el patrón anómalo observado en el Artemis 1, la geometría de la superficie durante la fase intermedia de vuelo libre es ligeramente diferente de lo que asume el modelo nominal. El sistema de guía, trabajando desde sus sensores de navegación y sus modelos aerodinámicos internos, está haciendo correcciones contra una referencia que puede no coincidir perfectamente con la realidad física del vehículo que está controlando. La segunda entrada comienza entonces desde condiciones iniciales que tienen un desfase posiblemente pequeño, posiblemente no completamente caracterizado respecto a la trayectoria nominal. Y los pequeños desfases en las condiciones de entrada en vehículos hipersónicos no producen necesariamente pequeños desfases en los resultados. La dinámica de los flujos hipersónicos en la atmósfera es no lineal. Pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden producir efectos desproporcionadamente grandes en la distribución de la carga de calor y en la trayectoria final. Ese no es un escenario hipotético fabricado. Es el comportamiento documentado de los vehículos de entrada hipersónica en la literatura técnica de la ingeniería aeroespacial. Es la razón por la que los modelos de entrada hipersónica son uno de los dominios más computacionalmente exigentes de la ingeniería de vuelo espacial. Y es la razón por la que las divergencias entre los modelos y los resultados del Artemis 1 no son simplemente un detalle técnico que los comunicadores de la agencia pueden describir como dentro de los márgenes aceptables sin que sea necesario profundizar más. Cada uno de los factores que hemos descrito ha sido evaluado. La anomalía del AVJAT del Artemis 1 fue revisada, analizada por equipos internos y externos y aprobada para el vuelo tripulado. El entorno de flujo de electrones ha sido rastreado por la dosimetría a bordo y por los sistemas de monitoreo del tiempo espacial en tierra. La complejidad de la guía de entrada de salto fue validada en simulación y en el vuelo del Artemis 1. Pero existe una distinción que la filosofía de la ingeniería hace con cuidado y que la comunicación pública tiende a colapsar. La certificación de un parámetro bajo un conjunto dado de condiciones de prueba significa que ese parámetro, bajo esas condiciones específicas, cayó dentro de un rango definido como aceptable. No significa que el comportamiento de ese parámetro, combinado con otros parámetros, también individualmente certificados, en una configuración que nunca estuvo simultáneamente presente durante las pruebas de certificación, haya sido completamente caracterizado. Esa última parte es donde los ingenieros aeroespaciales experimentados piensan con más cuidado
y donde el público rara vez escucha suficiente detalle. En el Artemis II, la combinación específica es un escudo térmico con una divergencia de modelo conocida que ha sido ajustada pero no resuelta completamente en términos de la física subyacente, masa aviónica que ha estado en un entorno de flujo de electrones elevado durante el tránsito, más un sistema de guía que navegará autónomamente un perfil de reentrada de 2 fases, haciendo correcciones en tiempo real basadas en sensores que han estado en ese entorno. Y todo eso en apagón de radio durante el pico de calentamiento. Cada elemento superó su examen de certificación individual. El sistema de extremo a extremo, esta combinación particular, bajo estas condiciones de tránsito en un vehículo tripulado, no había sido probado en esta configuración antes de mañana, porque no podía serlo. El Artemis II es la prueba. Y eso es lo que hace que la pregunta de qué aprenderemos mañana sea más significativa que la pregunta de si la misión tendrá éxito, aunque ambas preguntas sean importantes. Lo que viene después del amerizaje no es el final de la historia del Artemis II. Es el comienzo de la siguiente fase del programa. Cuando los paracaídas se abran y la telemetría regrese al centro de control y la cápsula descienda sobre el Océano Pacífico y la recuperación confirme que la tripulación está bien, los ingenieros comenzarán el análisis que durará semanas y meses. Imágenes térmicas detalladas del escudo AVOAT después del segundo vuelo con reentrada de salto. Registros de los sensores de guía durante el apagón de plasma. Trazas de navegación comparadas con el perfil nominal. Lecturas de dosimetría de la tripulación y de los detectores a bordo del sistema. Todo eso se convierte en datos. Los datos responderán preguntas específicas. El escudo AVOAT se comportó de manera más conforme con los modelos ajustados después del Artemis I o divergió de nuevo. Si divergió, ¿de qué manera y en qué magnitud? La trayectoria de la segunda entrada fue limpia respecto al perfil nominal o el análisis posvuelo revela correcciones que superaron el envolvente predicho. Los sistemas de sensores de guía mantuvieron su calidad de datos durante la fase de retorno. Esas preguntas no son curiosidad técnica. Son las preguntas de las que depende la confianza con la que se autorizará el Artemis III. El Artemis III pondrá astronautas en la superficie de la Luna por primera vez desde el Apolo 17 en diciembre de 1972. Está planificado para 2028. Los astronautas que desciendan a la superficie lunar en el Artemis III y regresen a sus trajes y a su módulo de ascenso dependerán de los mismos sistemas de reentrada que están siendo probados mañana. La confianza con la que el Artemis III puede ser autorizado es función directa de lo que el Artemis II revele sobre la brecha entre los modelos del sistema y el comportamiento del sistema bajo condiciones de vuelo real. Ese es el verdadero significado del regreso de mañana, no solo para la seguridad de la tripulación actual, sino para la coherencia del programa. La exploración espacial tripulada no demuestra que un sistema es seguro en sentido absoluto. La seguridad absoluta no es un estado alcanzable para ningún sistema complejo operando en entornos extremos. Lo que hace la exploración espacial tripulada responsablemente ejecutada es reducir la incertidumbre de manera sistemática, prueba por prueba, vuelo por vuelo, anomalía documentada por anomalía, hasta que la incertidumbre restante sea suficientemente pequeña para aceptar.
construimos modelos y volamos, y comparamos lo que ocurrió con lo que predijimos, y cerramos la brecha tanto como podemos. Cada divergencia observada, cada modelo que se mantuvo y cada modelo que no se mantuvo, cada comportamiento del sistema que difirió incluso marginalmente de la predicción, se convierte en información que mejora los modelos para el vuelo siguiente. El Artemis I cerró parte de esa brecha, reveló la divergencia del Apcoat. Los ingenieros ajustaron los modelos. El Artemis II cierra más de esa brecha. Pone esos modelos ajustados frente a un segundo vuelo con reentrada de salto, esta vez tripulado, en condiciones de tránsito diferentes. Lo que revele mañana cerrará más de la brecha o revelará nueva divergencia que habrá que analizar. En ningún caso, la información producida es sin valor. Los resultados que confirman los modelos aumentan la confianza en los modelos. Los resultados que divergen de los modelos proporcionan datos que permiten mejores modelos. El proceso produce conocimiento en cualquiera de los dos casos. Eso es lo que hace que el regreso de mañana sea la prueba real. No en el sentido dramático de que todo estará en duda, en el sentido técnico preciso de que los datos producidos por el regreso son los datos sobre los que se construirá la siguiente misión del programa. Las apuestas de esta reentrada, en otras palabras, no son únicamente sobre los 4 astronautas dentro de la cápsula, aunque eso es lo más importante. Son también epistémicas. Son sobre lo que sabemos y lo que creemos que sabemos, y cuán honesta es la brecha entre los dos. El sobrevuelo fue histórico. La reentrada es donde el aprendizaje ocurre. Y mañana aprenderemos. Mañana, cuando el sistema de guía ejecute las correcciones de la primera entrada de salto y la nave rebote de la atmósfera y vuelva a entrar, y los paracaídas se abran, y la señal de telemetría llegue al centro de control, y la tripulación reporte que están bien, habremos reducido la incertidumbre sobre este sistema en una cantidad que ahora mismo no podemos cuantificar porque los datos todavía no existen. Y esa cantidad de reducción de incertidumbre, registrada en los archivos de datos de los ingenieros de la misión, silenciosamente, sin rueda de prensa, es lo que hace posible el siguiente vuelo y el vuelo después de ese, y eventualmente la base lunar que la humanidad ha declarado como objetivo. El progreso en la exploración espacial no ocurre solo en los momentos fotogénicos. Ocurre también en los análisis de datos que nadie cubre, pero que son la sustancia real del avance incremental. La reentrada de mañana produce esos datos, y cuando estén analizados, la brecha entre lo que nuestros modelos predicen y lo que el universo hace estará un poco más cerrada de lo que está hoy. Eso es lo que significa estar en el proceso de aprender a volver. Hay dimensiones de la física de la reentrada y de la filosofía de la ingeniería aeroespacial que merecen un desarrollo más completo. La primera es la historia de los escudos térmicos ablativos y el contexto técnico de la anomalía del Artemis I. El Apcoat fue desarrollado originalmente para el programa Apolo en los años 60. Las cápsulas Apolo usaron escudos térmicos ablativos con éxito en 11 misiones tripuladas. La física subyacente es bien comprendida en sus fundamentos. El material se calienta. La resina que constituye la matriz del material se gasifica. Los gases producidos forman una capa de transpiración que lleva el calor hacia afuera, y el carbón residual actúa como aislante. El proceso está bien establecido. Las condiciones de reentrada del Orión son diferentes de las del Apolo, en aspectos que hacen que aplicar directamente la experiencia del Apolo sea no trivial.
El Orion tiene mayor diámetro, la masa de la cápsula es mayor. La velocidad de entrada desde trayectorias lunares es del orden de 11 kilómetros por segundo, similar a la del Apolo. Pero la reentrada de salto produce un perfil de calentamiento diferente. Dos picos separados por una fase de vuelo libre, en lugar del único pico de la reentrada balística. Y la mayor masa del Orión significa mayor inercia térmica, lo que afecta cómo el calor penetra en el material durante cada evento. Los modelos computacionales de fluidos y de transferencia de calor que predicen el comportamiento del Upquad en esas condiciones son los mejores disponibles. Utilizan técnicas de dinámica de fluidos computacional de alta fidelidad para modelar el plasma de reentrada y sus interacciones con la superficie del material. Han sido calibrados con datos de pruebas en instalaciones en tierra que pueden reproducir las condiciones de flujo hipersónico a escala reducida. La divergencia observada en el Artemis 1, específicamente la carbonización irregular y las zonas de mayor pérdida de material, es técnicamente consistente con variaciones en los modelos de ablación superficial que son difíciles de validar completamente en pruebas en tierra, porque reproducir la escala completa durante la duración completa del evento de calentamiento en instalaciones terrestres no es posible. Los arcos de plasma de los laboratorios de prueba de materiales de entrada reproducen las temperaturas y los flujos de calor, pero durante duraciones de segundos a minutos, no durante el evento de varios minutos de una reentrada completa. La extrapolación de comportamientos de materiales a escala reducida a comportamientos de escala completa introduce incertidumbres que solo el vuelo real puede resolver. La segunda dimensión que merece desarrollo es la física del entorno de radiación, más allá de la órbita terrestre baja y sus efectos en los sistemas de las naves espaciales. Más allá de la órbita terrestre baja, los astronautas y los sistemas de las naves espaciales operan sin la protección del campo magnetosférico de la Tierra, que deflecta o desacelera la mayor parte de las partículas energéticas del Sol y del espacio intergaláctico. El entorno de radiación consiste en tres componentes principales. Los rayos cósmicos galácticos son partículas de alta energía originadas fuera del sistema solar, principalmente protones y núcleos de iones pesados acelerados por remanentes de supernovas y otras fuentes astrofísicas. Su flujo es relativamente constante, pero varía de manera anticorrelacionada con el ciclo solar. Durante el máximo solar, el campo magnético interplanetario más fuerte deflecta más rayos cósmicos galácticos, reduciendo su flujo. Durante el mínimo solar, el flujo aumenta. Actualmente, cerca del máximo del ciclo solar 25, el flujo de rayos cósmicos galácticos está relativamente reducido, pero sus energías más altas penetran cualquier blindaje que sea práctico llevar en una nave espacial. Los eventos de partículas solares son erupciones de protones y electrones de alta energía, asociadas con erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Sus flujos pueden superar a los de los rayos cósmicos galácticos por varios órdenes de magnitud durante el pico de los eventos más intensos. El evento de agosto de 1972, que ocurrió entre las misiones Apolo 16 y Apolo 17, habría expuesto a los astronautas del Apolo a dosis de radiación potencialmente significativas si hubieran estado en tránsito al sistema lunar en ese momento. Las previsiones de tiempo espacial y los refugios de radiación a bordo del Orión están diseñados para gestionar el riesgo de estos eventos, y los cinturones de radiación de Van Allen son regiones del campo magnético de la Tierra,
donde partículas cargadas quedan atrapadas. Las cápsulas del Apolo atravesaban esas regiones relativamente rápidamente, minimizando la exposición. Las misiones del programa Artemis siguen rutas similares que minimizan el tiempo de tránsito a través de los cinturones. El flujo de electrones elevado que ha caracterizado el tránsito del Artemis II es técnicamente diferente de un evento de partículas solares en términos de sus efectos biológicos sobre la tripulación. Los electrones de las energías relevantes tienen alcance limitado en tejido biológico y el blindaje del vehículo los atenúa considerablemente. Pero sus efectos sobre los materiales electrónicos, a través del mecanismo de carga dieléctrica, son más difíciles de mitigar con blindaje convencional, porque la solución obvia, añadir más material conductor, crea sus propios problemas de masa y de distribución de carga. La tercera dimensión que merece desarrollo es el historial de anomalías en sistemas de protección térmica en la exploración espacial y sus lecciones para el contexto actual. El accidente más catastrófico relacionado con el sistema de protección térmica en la historia de la exploración espacial fue la pérdida del transbordador Columbia, el 1 de febrero de 2003. Durante el lanzamiento, una pieza de espuma aislante del tanque externo se desprendió e impactó el borde de ataque del ala izquierda del transbordador, produciendo una brecha en las baldosas del sistema de protección térmica. Durante la reentrada, el plasma de calentamiento penetró por esa brecha, destruyó la estructura interna del ala y el vehículo se desintegró. El análisis posterior al accidente identificó que el fenómeno de desprendimiento de espuma del tanque externo había sido observado en misiones anteriores. En algunas de esas misiones había producido daño a las baldosas. Las investigaciones de ingeniería después de esos vuelos anteriores habían concluido que el daño era aceptable. La Comisión de Investigación del Accidente del Columbia identificó un patrón en esa historia de evaluaciones. La repetición de observaciones anómalas sin consecuencias inmediatas había llevado a una normalización del fenómeno que reducía la urgencia del análisis. La anomalía del escudo térmico del Artemis 1 no es comparable al daño del Columbia en términos del mecanismo de fallo o de la magnitud del riesgo. El escudo ablativo del Orion está diseñado con márgenes que absorben variaciones en la pérdida de material, a diferencia de las baldosas del transbordador que tenían tolerancia casi nula a impactos. Y la NASA sometió la anomalía del ABCOAT a análisis extenso antes de autorizar el Artemis II. Pero la lección histórica del Columbia sobre la importancia de no normalizar las desviaciones de los modelos sin entender completamente su causa física es relevante para cualquier anomalía en un sistema de protección térmica, independientemente de su magnitud inmediata. El valor del análisis no está solo en determinar si la anomalía está dentro de los márgenes aceptables, sino en entender por qué ocurrió, para poder predecir si ocurrirá de nuevo y bajo qué condiciones. La cuarta dimensión es la historia específica de la evolución del diseño del sistema de reentrada del Orión y por qué la decisión de usar reentrada de salto en lugar de reentrada balística refleja un balance deliberado de compromisos de ingeniería. La reentrada balística era la única opción viable para las cápsulas del Mercury, el Gemini y el Apolo, dado el nivel de capacidad computacional disponible en los años 60. Gestionar activamente la trayectoria durante la reentrada de salto requiere correcciones de guía en tiempo real a frecuencias y precisiones que no eran alcanzables con la computación de la época.
Las ventajas de la reentrada de salto son reales y significativas para el programa Artemis. La reducción de la carga G máxima de hasta 8 veces la gravedad del Apollo a menos de 4 veces la gravedad del Orión mejora la tolerabilidad de la reentrada para tripulaciones que han pasado días o semanas en microgravedad y cuya capacidad de tolerar cargas GE puede estar reducida. La mayor precisión en la zona de amerizaje reduce los requisitos de la operación de recuperación y mejora la rapidez con que la tripulación puede ser atendida médicamente después del amerizaje. La complejidad adicional de la reentrada de salto es un precio que los ingenieros del Orión eligieron pagar conscientemente a cambio de esas ventajas. La cuestión no es si ese intercambio fue correcto, sino entender exactamente qué complejidad se está añadiendo y cómo interactúa con los otros factores presentes en el vuelo del Artemis II. La quinta dimensión es la reflexión sobre qué significa, en términos epistemológicos, que una misión exista para certificar un sistema. La certificación en ingeniería aeroespacial es un proceso de reducción de incertidumbre documentada. No es una garantía de comportamiento perfecto bajo todas las condiciones posibles. Es la acumulación de evidencia de que el sistema se comporta dentro de rangos aceptables bajo las condiciones de prueba aplicadas. La diferencia entre las condiciones de prueba y las condiciones reales de vuelo es siempre no nula. Los ingenieros gestionan esa diferencia de varias maneras, diseñando márgenes que absorban variaciones, usando análisis de incertidumbre para caracterizar el rango de comportamientos posibles y acumulando evidencia de vuelos sucesivos que expanden la base de datos de comportamiento observado. Cada vuelo del programa Artemis es un paso en ese proceso de expansión de la base de datos. El Artemis I agregó el comportamiento del sistema completo en un vuelo no tripulado. El Artemis II agrega el comportamiento del sistema en un vuelo tripulado con las condiciones de tránsito específicas de esta misión. El Artemis III agregará el comportamiento del sistema en un vuelo con aterrizaje lunar. El programa se construye en esa secuencia deliberada porque la incertidumbre sobre los elementos más peligrosos, el aterrizaje y el despegue lunar, se reduce incrementalmente con la evidencia de los vuelos anteriores. Lo que el Artemis II aportará al programa no es solo la confirmación de que 4 personas sobrevivieron la reentrada, es la caracterización del comportamiento del sistema bajo, condiciones que no habían sido observadas antes, condiciones que reducen la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en vuelos futuros de mayor complejidad. Y esa reducción de incertidumbre, cuantificada en los análisis posvuelo que los equipos de ingeniería producirán en los próximos meses, es la sustancia real del progreso del programa, más allá de los hitos fotogénicos. La reentrada de mañana produce esos datos. La revisión de esos datos construye la confianza del Artemis III. Y la confianza del Artemis III hace posible que seres humanos vuelvan a pisar la Luna. El proceso es incremental, es técnico, es en su mayor parte invisible al público, y es la única manera en que funciona la exploración espacial tripulada responsablemente ejecutada. La tripulación del Artemis II lo sabe, los ingenieros en Houston lo saben, y mañana, cuando la cápsula complete su reentrada de salto y los paracaídas se abran y la señal llegue al centro de control, el programa sabrá aún poco más de lo que sabe hoy. Eso es todo lo que se puede pedir de un vuelo de prueba. Y es exactamente lo que el Artemis II fue diseñado para dar. La reentrada es mañana. El aprendizaje comienza cuando termina.
Hay una última reflexión sobre el significado del regreso del Artemis II, que captura por qué el contenido técnico de esta sinopsis importa más allá de sus detalles específicos. La exploración espacial tripulada opera en una zona epistémica particular, que es diferente de la mayor parte de la ingeniería aplicada en la Tierra. En la mayor parte de la ingeniería aplicada, los sistemas se prueban exhaustivamente antes de ser desplegados en condiciones operacionales. Y las condiciones operacionales son relativamente bien caracterizadas. Los puentes se calculan para cargas conocidas con márgenes establecidos. Los aviones son certificados en tipos de vuelo que han sido extensamente probados. Los medicamentos pasan por ensayos clínicos con poblaciones definidas antes de ser aprobados para uso general. En la exploración espacial tripulada, la certificación antes del vuelo es necesariamente incompleta, porque el entorno operacional real, el espacio profundo, no puede ser reproducido en tierra con la suficiente fidelidad. Las instalaciones de prueba en tierra pueden reproducir algunos aspectos de las condiciones de vuelo, temperaturas, presiones, flujos de plasma, pero no todos, no durante suficiente tiempo, no en la combinación exacta que producirá el vuelo real. Y cada vuelo produce condiciones de tránsito que no son exactamente reproducibles, porque el entorno del clima espacial varía, las trayectorias específicas varían, el estado de la tripulación varía. Eso no significa que la certificación sea inútil o que los vuelos sean irresponsables. Significa que la exploración espacial tripulada opera con un nivel de incertidumbre residual que es estructuralmente más alto que la mayor parte de la ingeniería aplicada y que la gestión de esa incertidumbre requiere una filosofía específica. Diseñar márgenes amplios, acumular evidencia de vuelos progresivos, documentar y analizar todas las anomalías y construir la confianza de manera incremental. La historia del Artemis II, la anomalía del Abcoat en el Artemis I, el entorno de flujo de electrones durante el tránsito, el bucle de retroalimentación de la reentrada de salto, no es una historia de fallo ni de negligencia. Es la descripción honesta de cómo se construye el conocimiento sobre los sistemas que operan en los entornos más extremos que los seres humanos han intentado alcanzar. Mañana, la cápsula Orion golpeará la atmósfera de la Tierra a 40.000 kilómetros por hora. El plasma de reentrada alcanzará 2.760 grados centígrados. El sistema de guía ejecutará las correcciones de la reentrada de salto de manera autónoma, en silencio de radio. El escudo Abcoat hará lo que está diseñado para hacer, consumiéndose de manera controlada para proteger la estructura interior. Y los 4 astronautas dentro esperarán en los mismos asientos en los que han estado durante los últimos 10 días, confiando en la ingeniería de miles de personas que pasaron años construyendo el sistema que los rodea. Cuando los paracaídas se abran y la telemetría regrese y la tripulación salga de la cápsula sanos, el mundo celebrará. Con razón. Y en los laboratorios de análisis de datos de la NASA, en los días y semanas que siguen, los ingenieros harán preguntas diferentes a las que hace el público. ¿Se comportó el Abcoat conforme a los modelos actualizados? ¿Los sensores de guía mantuvieron la calidad de datos que los cálculos de trayectoria requerían? ¿La reentrada de salto se ejecutó conforme al perfil nominal? Las respuestas a esas preguntas, más silenciosas, menos fotogénicas, son las que construyen el programa. Son las que hacen posible el Artemis III. Y son las que, eventualmente, harán posible que la humanidad viva en la Luna. El regreso del Artemis II
es donde ese proceso continúa. Mañana. Hay también el contexto más amplio del programa Artemis, en el que el Artemis II se sitúa, que ilumina por qué los detalles técnicos del regreso importan más allá de esta misión específica. El programa Artemis está estructurado en misiones de complejidad creciente deliberada. El Artemis I no tripulado probó el sistema completo, incluyendo la reentrada de salto. El Artemis II tripulado prueba los mismos sistemas con personas a bordo. El Artemis III realizará el primer alunizaje tripulado desde Apolo 17. La secuencia tiene una lógica clara de ingeniería de sistemas. Cada misión expone el sistema a un nivel adicional de complejidad operacional y produce datos que reducen la incertidumbre sobre el comportamiento bajo esas condiciones. Las anomalías observadas en misiones anteriores son incorporadas a los modelos y analizadas antes de autorizar la misión siguiente. El Artemis III tiene un perfil de riesgo mayor que el Artemis II porque añade el aterrizaje lunar, el despegue desde la superficie lunar y el acoplamiento con el módulo de órbita. Cada una de esas operaciones tiene sus propias incertidumbres. La confianza con la que se ejecutará el Artemis III es función de lo que el Artemis II demuestre sobre los sistemas que comparte con esa misión, en particular los sistemas de reentrada, que son idénticos. Si la revisión posvuelo del Artemis II revela que el escudo Abcoat se comportó de manera conforme con los modelos actualizados después del Artemis I, eso aumenta la confianza en esos modelos para el Artemis III. Si revela nuevas divergencias, el análisis de esas divergencias informará el diseño o las condiciones de operación del Artemis III. Ese proceso de incorporación de resultados al diseño de las misiones siguientes no es solo procedimiento burocrático. Es la sustancia del aprendizaje institucional sobre sistemas complejos en entornos extremos. Es la manera en que los programas de exploración reducen el riesgo de las misiones de mayor exposición usando la experiencia acumulada de las misiones anteriores. El Artemis II, en esa perspectiva, no es solo la segunda misión del programa, es el punto de calibración crítico entre la prueba no tripulada y la misión de aterrizaje. Su valor para el programa no se mide solo por lo que demuestre que es posible, sino por lo que enseñe sobre los sistemas que se usarán en la misión más difícil. Y lo que enseñe está determinado en gran parte por lo que ocurra durante la reentrada de mañana y por el análisis cuidadoso de los datos que esa reentrada produzca. La historia de la exploración espacial es, entre otras cosas, la historia de cómo los seres humanos han aprendido a operar en entornos para los que la evolución no los equipó. Cada misión añade conocimiento. Cada anomalía analizada añade comprensión. Cada modelo que se revisa para incorporar nueva evidencia de vuelo produce un sistema de predicción más confiable. El Abcoat del Apolo fue desarrollado y probado y volado. La anomalía del Artemis I fue analizada y los modelos fueron revisados. El Artemis II volará con esos modelos revisados y producirá datos sobre si la revisión fue suficiente. Ese es el proceso. Mañana es un paso en ese proceso. Y el paso que sigue a mañana, el análisis de los datos del regreso, es parte de la misma historia. La historia de cómo aprendemos a volver de la Luna, después de décadas de no hacerlo, con la suficiente confianza como para hacerlo de nuevo, y luego de nuevo, y luego quedarnos. Y la historia comienza mañana con los paracaídas.